Hola chicos, hoy vamos a ver reacciones redox. Las reacciones redox son aquellas que poseen dos elementos de los cuales uno se oxida y el otro se reduce. Tenemos que tener en cuenta diferentes cosas. Primero, cómo nos damos cuenta que un elemento se oxida y que un elemento se reduce, ¿sí? Para eso tenemos que tener bien en claro el concepto de oxidación y de reducción. El concepto de oxidación nos dice que un elemento se oxida cuando pierde electrones, por lo tanto su estado de oxidación o carga eléctrica aumenta, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablábamos de iones, ¿sí? Si un elemento perdía electrones, su carga se volvía positiva, o sea que aumentaba su carga, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. Cuando aumente su carga o su estado de oxidación, va a significar que ese elemento se oxidó. Ahora, cuando hablamos de reducción, un elemento se reduce cuando gana electrones, por lo tanto su estado de oxidación o carga eléctrica disminuye, ¿sí? Lo mismo pasaba con los iones. Si un elemento ganaba electrones, su carga se volvía negativa, ¿sí? Por lo tanto disminuía su carga, ¿sí? Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a comparar estos elementos para darnos cuenta, ¿sí?, que uno se oxidó y que uno se redujo? La comparación se va a hacer siempre entre la carga que tengan en los reactivos con la carga que tengan en los productos, ¿sí? Y siempre tenemos que ir viendo el mismo elemento. En este caso va a ser muy simple porque tenemos solamente dos elementos en los reactivos y dos elementos en los productos, así que va a ser la variación dentro de estos elementos. Entonces, prestamos atención y ponemos que tenemos el calcio que pasó de 0, ¿sí?, pasó a calcio más 2. Entonces, ¿qué le tuvo que pasar al calcio para que pase de 0 a más 2? Y tuvo que perder electrones. ¿Cuántos electrones perdió? 2. Recuerden que siempre era según la cantidad de su carga. Si su carga nos indica que aumentó 2, significa que perdió 2 electrones. Ahora tenemos el oxígeno, que pasó de 0 a menos 2. Perdón. A oxígeno menos 2. Entonces, ¿qué nos indica que haya pasado de 0 a menos 2? Y significa que este oxígeno, ¿sí?, ganó 2 electrones. Entonces, el oxígeno más 2 electrones nos va a dar igual a oxígeno menos 2, ¿sí? Bien, estas dos que tenemos acá, que yo hice aparte, se llaman hemiecuaciones. Hemiecuaciones. Y esas hemiecuaciones nos indican a nosotros cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce. Volvemos a observar. Si el calcio aumentó su estado de oxidación, significa que este se oxida. Si el oxígeno disminuyó su estado de oxidación, significa que este se reduce. Ahora, prestemos atención porque esto es muy importante, ¿sí? Vamos a agarrar otro color. Si este se oxida, significa que este produce que este se reduzca. Por lo tanto, este es el agente reductor. ¿Por qué? Vamos otra vez para que esto quede bien en claro. Si este es el que se oxida, produce que el otro elemento se reduzca. Por eso es el agente reductor. Y el otro que se reduce, produce que el otro se oxide. Por eso es el agente oxidante. Y este va a ser el análisis que vamos a hacer siempre en todas las reacciones redox. ¿Qué sucede si en una reacción, por ejemplo, encontramos uno que se oxida pero no encontramos uno que se reduce? No es una reacción redox, porque para que sea redox tiene que haber tanto uno que se oxida como uno que se reduce, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo.
Bien, prestemos atención en el siguiente ejemplo, ¿sí? Este sería el ejemplo número 2. En el siguiente ejemplo tenemos más de 2 elementos, entonces hay que prestar bien cuáles son los que, prestar bien atención cuáles son los que cambian su estado de oxidación. Entonces, tenemos el hierro. El hierro de un lado tiene más 3 y del otro lado tiene 0. Entonces el hierro es uno de los que cambian. Después tenemos el oxígeno tiene menos 2 y de este lado tiene menos 2, no cambia. Acá después tenemos el carbono, que tiene más 2 y acá tiene más 4. Entonces cambia, ¿sí? Y después tenemos el oxígeno de vuelta, que tiene menos 2 y no cambió. Ahora ya encontramos 2 elementos. Los anotamos. Decimos que el hierro pasó de más 3 a hierro 0. Y tenemos que el carbono pasó de más 2 a carbono más 4. Y ahora tenemos que prestar atención en estas ecuaciones para identificar cuál es cuál. El hierro pasó de 3 a 0, o sea que si pasó de 3 a 0 disminuyó su estado de oxidación. ¿Cuántas unidades disminuyó? Y 3, porque fue de 3 a 0. 3, 2, 1, disminuyó su estado de oxidación, ¿sí? Entonces, si disminuyó su estado de oxidación, significa que ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó? 3 electrones, más 3 electrones. Al disminuir, sabemos que este es el que se reduce, ¿sí? Veamos el otro ejemplo. El otro ejemplo aumenta su estado de oxidación. Esto nos indica que pierde electrones. ¿Cuántos? Y aumentó 2 unidades, entonces pierde 2 electrones. Por lo tanto, este es el que se oxida. Ahora es muy simple. Si este es el que se reduce, es el agente oxidante. Y si este es el que se oxida, es el agente reductor. Bien, hasta ahí es lo que vamos a tener que hacer con las reacciones. Ustedes van a tener que asignar los estados de oxidación como venían haciendo e identificar cuál es el que se oxida, el que se reduce y colocarles cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor, ¿sí? Cualquier duda ustedes saben igual que me pueden consultar.